Cada vez que yo cuento del Señor Jesús y lo que Él hizo en mi vida y en mi familia, yo me emociono, porque Dios hizo un cambio rotundo en mi familia. Los que conocen por ahí mi familia, de allá de zona sur, no sé si hay nada alguno de zona sur, pero bueno, allá, mira. Bueno, con el tío de aquel íbamos a la cancha. No quiero decir quién era, pero bueno. Cuando uno ve lo que Dios hizo, tiene que ser agradecido por el cambio. Ahora, nosotros conocimos a Jesucristo y Él fue el centro de nuestra atención en cuanto a un estilo de vida. ¿Saben? Cuando yo fui a la iglesia, empecé a mirar a las familias. Y yo decía, yo quiero que mi familia sea como esta o como esta. Yo miraba sin saber. Y quizás hay alguien acá que está mirando de esa manera. Me encantaría que sea como esta mi familia. Cuando yo me casé, nos casamos con mi esposa, perdón, ella viene de un matrimonio, la mamá de ella, divorciado. Y mis familiares no eran creyentes, entonces era un desastre. Y le decía, ¿cómo va a ser nuestra familia? Y teníamos ese temor, ¿no? Pero decíamos, el Señor nos va a ayudar. Y el centro de nuestra familia tiene que ser Jesucristo. Y fue así que empezamos a formar la familia. Y Cristo, siendo el centro de una familia, puede ser de bendición y cambiar todo el estilo de vida del entorno que nos rodea. Pero eso es una decisión de cada uno y es personal. Por eso, en primer lugar, quisiera hablar a los que ya son creyentes, que han creído en Jesucristo, para que puedan disfrutar plenamente de la vida cristiana, para que puedan disfrutar de Jesucristo y darse cuenta de cuántas cosas Él hizo por nosotros. Pero si estás acá por primera vez o hace tiempo y todavía no conoces a Cristo, también quiero contarte algunas de las cosas que Dios puede hacer por medio de Él en tu vida. Así que acompáñame en Lucas capítulo 7, versículo 11. Son 7 versículos. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. La gente seguía al Señor Jesús, estaba con sus discípulos, ¿no? Versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. 14. Y acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Cuando uno ve este relato se da cuenta de una situación bastante diferente entre un grupo y otro. Vemos dos grupos muy importantes. El Señor Jesús con sus discípulos y una gran multitud que le seguía. Le seguían ¿por qué? Porque habían visto los milagros que el Señor Jesús hacía. Seguían porque les gustaba lo que Él transmitía, porque cuando Él hablaba, hablaba con autoridad. Les encantaba el hecho de poder estar en este grupo teniendo un maestro que conocía a un Dios maravilloso. Ahora, había otro grupo también que estaban dentro de esos que decían, bueno, nosotros vamos porque están todos y hay algo bueno y quizás no tenían esa convicción y seguridad. Pero había mucha gente, dice, que estaba siguiendo al Señor Jesús. Pero por otro lado vemos otro grupo y vemos una situación totalmente distinta, una situación donde había tristeza y dolor, porque una madre estaba despidiendo a su hijo, lo estaba llevando a enterrar. Pero no solamente era su hijo único, sino también que la Biblia menciona que era una mujer viuda, que vivía una situación bastante difícil en la época, porque las viudas no tenían esa ayuda y ese cuidado que muchas veces hoy lo podemos tener. Pero viendo esa situación, el centro de esta situación es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús cuando viene caminando, imagínense estos dos grupos que vienen. Uno
con mucho entusiasmo porque estaban con el Señor Jesús, disfrutando de ese momento, disfrutando de los milagros y quizás charlando o escuchando al Maestro. Pero por otro lado, un grupo llorando. Y el Señor Jesús se encuentra, y hay un cruce de estos dos grupos. Y el Señor se compadece de esta mujer. Miren, cuando uno ve esa situación, dice, la verdad que el Señor Jesús siempre miró todas estas necesidades. Sí, siempre. Vio una mujer que estaba llorando con mucho dolor porque despedía a su hijo. No hay peor cosa que despedir a un hijo. A veces uno no entiende esas cosas. Cuando tenía un hermano que falleció a los 38 años. Se convirtió justo una semana o 15 días antes de morir. Pero mi mamá durante muchos años no podía superar esa situación. Era creyente ya mi mamá, pero decía, ese dolor de perder a un hijo es durísimo. Y vos no lo vas a entender porque vos perdiste un hermano y por ahí perder un papá es distinto, pero un hijo es duro. Y cuando uno ve esa situación y comprende y empieza a mirar, dice, la verdad que esta mujer estaba pasando una situación muy, muy fuerte. Y en ese encuentro el Señor le dice, no llores. Y uno diría, ¿cómo le va a decir eso el Señor Jesús? En esa situación, donde está despidiendo a su hijo, su único hijo que tenía. No sé si la mujer lo conocía al Señor Jesús, la verdad no menciona el pasaje eso. Pero al encontrarse con él, el Señor le dice, no llores. Y la mujer se habrá quedado admirada. El Señor va y toca ese féretro. Y el muchacho resucita, se levanta. ¿Y cómo habrá cambiado esa situación de dolor, de tristeza, en alegría para la madre? En felicidad, porque vio que su hijo que estaba muerto empieza a vivir. Y lo tiene nuevamente. Pero los otros que estaban alrededor empezaron a tener temor. ¿Qué pasó acá? Que se levante un muerto. No es nada lindo, ¿no? Miren, hace muchos años atrás, cuando era maestro de escuela dominical, les contaba que estábamos en Villa Mauricio, enfrente del cementerio. Y no tenía mejor ocurrencia, el que está acá adelante, de llevar a sus alumnos al cementerio para contarles la historia de Lázaro. Y los ponía ahí donde habían enterrado a uno reciencito y le decía, miren si resucita, cabrón. Y los pibes rajaban todos para distintos lados. ¿No? Pasaron los años y me encontré con uno de esos alumnos en zona oeste y dice, ¿te acordás cuando nos llevabas al cementerio? Se ve que quedó traumado, ¿no? Pero imagínense esa situación, ¿no? Esa gente que veía y que estaba despidiendo a un muerto que se levante. Sorprendente. Para la madre una felicidad porque le dio nuevamente a su niño o su hijo, no sabemos la edad, muchacho. Pero es impactante ver eso. Ahora, el Señor Jesús hace esas cosas. Y cuando uno ve, nos da la idea de que Él da vida. Él da vida a aquel que está muerto. Mirá, vos y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice eso. Que tu pecado y mi pecado nos alejaba de Dios. Por lo tanto, al estar separados de Dios, no teníamos esperanza. Estábamos con Jesús. El amor del Padre entregando a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Cuando nos imaginamos eso, el dolor de un padre entregando a su Hijo, pero lo hizo por amor, para que vos y yo tengamos vida. Y cuando entendimos eso, comprendimos eso, decimos, Señor, acá estamos, perdóname, perdona todos mis pecados. ¿Y Él qué hace? Los perdona. Todos nuestros pecados, todos. Puede ser el peor o la peor mujer, pero Dios perdona todos tus pecados. Si arrepentidos vas delante de Él. Si crees en Jesucristo como el Hijo de Dios y el único que puede perdonar y limpiarte. Ahora, cuando vos crees eso, empieza un proceso en la vida en la cual uno empieza a descubrir a este Salvador, a este Señor Jesús.
Y nos encantaría poder estar en ese grupo que seguía al Señor Jesús, para poder conocerle más. Pero ella no está. Pero nos dejó su palabra. Y a veces no nos damos cuenta de lo importante que es la palabra de Dios, de conocer al Señor Jesús. Yo te pregunto, ¿cuántas veces leíste Mateo, Marcos, Lucas y Juan? No me contestes, pero seguro que muy pocas veces. ¿Y cómo vas a conocer a Jesucristo? ¿Cómo vas a conocer lo que Él hizo? ¿Cómo vas a conocer lo que Él quiere para tu vida? Si no conoces la palabra de Dios, no conoces lo que Él te está diciendo, que Él hizo para que vos imites. A veces nos pasa eso, que nos gusta escuchar los domingos al que viene a hablar. Pero Dios quiere algo más con tu vida. No que seas un dominguero que venga y que escuche, sino que te involucres, que le conozcas, que inviertas tiempo. ¿En qué? En leer la palabra de Dios. Miren, hoy no hace falta ni siquiera leer, muchachos, chicas, agarran el celular y lo bajan y empiezan a escuchar una Biblia leída. Y pueden escucharlo de tal manera que hasta es actuado. Por lo tanto, si uno quiere conocer la palabra de Dios, no hay nada que lo impida. Pero no tengo tiempo, estoy en la facultad, estoy trabajando, estoy acá, allá, no tengo tiempo. El tiempo lo tenés que marcar vos. Y vos sos el que tenés que dar ese tiempo, ¿para qué? Para dedicarte a seguir al Maestro, a seguir a este que hace maravillas y que podemos ver en vidas transformadas. Empezá a mirar a cada uno de tus hermanos que vos conocés de hace años y empezá a mirar cómo Dios cambió sus vidas, cómo Dios los transformó. Quizás hay hermanos que están hace años y siempre están estancados. Miren, les animo a que crezcan, a que inviertan en las cosas de Dios, en tiempo, en trabajo. ¿Por qué? Porque nos hace bien a nosotros. Y después eso lo podemos reflejar en otros, ayudando a otros. Hay que conocer al Salvador, hay que conocer a Jesucristo. La gente lo seguía y cuando tuvo este encuentro con esta mujer, vemos una de las cosas maravillosas. Él se compadeció y hizo un milagro. Hoy se sigue compadeciendo el Señor de muchas personas y sigue haciendo milagros y maravillas. Y te quiero utilizar a vos para hacer ese milagro en la vida de una persona o de otra. ¿Pero estás preparado? ¿Estás dispuesto? Mira, Dios utiliza a aquellos que están dispuestos a servirle. Y a veces decimos, no, pero tiene que estar preparado. Hay que predicar el Evangelio de una manera tal que la persona pueda entender y tenemos que hacer el curso de evangelismo y tenemos que hacer el curso de capacitación para poder extender el Evangelio y tenemos que hacer esto. No, a la gente le tenés que decir lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Quién es Él? ¿Cómo Él transformó tu familia o lo que Él haya hecho? Después podemos decir, sí, tenemos que estudiar para poder explicarle un poco más el Evangelio, el estilo de vida, la forma de andar. Pero si no le contamos lo que Él hizo. Cuando estás en el trabajo, en la facultad, hay que hablar de Él. No, ahí nos da vergüenza. Muchas veces da vergüenza hablar de Cristo. En el trabajo, y no, se van a enterar que soy evangélico. No hay mejor cosa que hacer eso. Porque eso marca la diferencia. Y cuánto más te tenés que estar cuidando ahora. ¿Por qué? Los evangélicos no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. No, podemos hacer un montón de cosas. Pero no podemos hacer cosas incorrectas que no agraden al Padre. Durante muchos años trabajé en una empresa, como les contaba, y mi jefe nunca quiso escuchar del Evangelio. Nunca, por muchos años. Y me dijo, mira, a mí acá en la empresa no me hables de Cristo o del Evangelio. Acá estás para trabajar. Pero pasaron los años y un día en la cocina él se siente y me dice, Carlos, contame ahora quién es tu Dios. Y digo, ¿qué pasó? Y no voy a perder la oportunidad. Y nos sentamos y empezamos a hablar. Y pasó el tiempo y cuando nos casamos, él vino a nuestro casamiento, no compartía supuestamente nuestra manera de pensar en cuanto a este Dios maravilloso, pero vino y se asombraba de los hermanos, de la gente, de que no fumaban, de que no era una fiesta distinta
no había alcohol para tirar para arriba como en otras fiestas. Y se sorprendía. Ahora, ese es un proceso donde vos, yo, cada uno tiene que testificar día tras día de Jesucristo. Porque si no, no vamos a poder hablarles del Señor si estamos con un pie afuera y un pie adentro. Muchos van, ahora ya no sé, pero bueno, antes se iba al baño y se perdía media hora o una hora ahí, se quedaban disimulando. ¿Para qué? Para perder el tiempo. Bueno, si vos trabajás, dice la Biblia que tenés que trabajar para el Señor y Él te está mirando en todo lo que estás haciendo. Y tenés que hacer todo lo mejor, pensando que Dios te está mirando. Cuando estudiás, tenés que estudiar de la manera que tenés que tener excelencia, no para un 4, aprobé. Tengo un hijo que no voy a decir quién es, pero dice, bueno, yo estudio para un 4, apruebo y ya está. No. Excelencia. No, pero con un 4 pruebo. No, para más. Es así. Y se los dice alguien que cuando me casé no tenía la secundaria terminada. Qué importantes son las esposas, ¿no? Me acompañó en la universidad para hacer el CBC y se quedó sentada ahí durante todo el CBC conmigo, cursando. Y bueno, y después me largó para seguir. Pero, hermanas, es importante, excelencia, en todo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de excelencia. Él necesita lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Para servirle de la mejor manera. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer y que a veces no prestamos atención? Para los jóvenes, chicos, hay unos cuantos. No hay mejor cosa que esperar en el Señor con relación a la esposa o al noviazgo. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Dios, Dios va a ser bueno con nosotros y nos va a dar el compañero o compañera adecuado. Pero hay que esperar y confiar en Él. Y no hacer nada indebido, sino al contrario, andar como Él quiere. Cuando uno hace eso, Dios bendice. Ahora, los que estaban con el Señor Jesús, volviendo al tema, sus discípulos le conocían poco, pero le conocían, iban aprendiendo de Él. Y después vemos que cuando ya el Señor no estaba, los discípulos siguieron, aunque tuvieron caídas, ¿no?, de trastabillar. Y eso es normal. El cristiano también le pasa eso. A vos y a mí nos pasa que a veces cometemos errores, pecados. ¿Y qué tenemos que hacer? Y arrepentirnos de los pecados y volver a andar en los caminos del Señor para que Él nos bendiga y nos siga utilizando. Dice que cuando el Señor Jesús hizo este milagro con este joven, lo incorporó y se lo dio a la madre. ¿Cuántas veces el Señor hace con nosotros eso? Nos da la mano y nos levanta. ¿Por qué? Porque caemos. No hay mejor cosa que sostenerse de la mano de un padre amoroso. Vieron que cuando tienen a los nenes y van caminando, los nenitos siempre se trastabillan, se tropiezan. Y si no lo agarrás, pum, caen, se golpean acá y quedan ahí llorando siempre. En cambio, si el papá lo agarra la mano y se trastabilla, lo primero que hace es ¡tuc!, lo levanta y queda ahí colgado el nene del brazo del padre, lo acomoda de nuevo y sigue caminando. Eso no es así los papás que hacen eso. ¿Pero por qué? Porque hay un cuidado y no lo soltamos. Ahora, si el nene se suelta y dice, yo quiero correr y pum, tenemos que ir al hospital, seguro. Por experiencia propia le digo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Agarrarnos de la mano de Dios permanentemente. Yo no sé cómo es tu semana, pero ¿está Dios en tu semana en todo momento? Esto no quiere decir que vos seas religioso. No estamos hablando de una religiosidad, sí, hoy Señor Santísimo te pido esto, aquello, lo... No, es andar con Él en todo momento. Poniendo la familia, poniendo el trabajo, poniendo los seres queridos en sus manos. El Señor Jesús hizo eso, levantó a este muchacho y se lo dio a la madre. Y el versículo 16
Dice, todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Esa glorificación tiene que ser la que tiene que salir de nuestros labios. ¿Sale de nuestros labios eso? ¿Hablamos de Cristo? ¿Testificamos de Él? ¿Le contamos a la gente de Él? Tiene que ser un deseo en nuestro corazón de contarles a todos lo que Cristo hizo por nosotros. Este gran profeta, que para nosotros no es profeta, es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, que murió para darnos vida. Él tiene que ser glorificado. A Él le tenemos que exaltar y tenemos que contar de Él en todo momento. No ser pesado, ¿no? O sea, le hablamos a alguien una vez, pero ya después no ser pesado. Pero sí hablarle a la gente que no conoce de Cristo. Dice el versículo 17, y se extendió la fama de Él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Yo te pregunto, si vos sos un vocero que extiende la fama de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿tenés eso en tu corazón de contarle a la gente lo que Él hizo? ¿Tenés en tu corazón de abrirlo a los seres queridos y decirle, mirá, Dios cambió mi vida? ¿Dios transformó mi vida? ¿Lo hiciste? Qué bueno es poder decir eso y que la gente vea un cambio genuino en tu vida. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la gente pregunte acerca de este Salvador y Él sea exaltado. Yo no sé en qué trabajás, en qué estudiás, si estás en casa todo el día, pero hay muchos vecinos, amigos, familiares que necesitan de Cristo. El Evangelio se tiene que seguir extendiendo. Tenemos que utilizar todos los medios. Hoy tenemos las cámaras, tenemos el celular y un montón de medios, y sigamos usando. Hoy decimos ya, los folletos ya no se utilizan más. No se siguen utilizando mucho, pero la realidad es que hoy tenemos un montón de medios para poder llegar a muchísima gente. En Ituzaingó se están construyendo muchos edificios y ya no podés llegar al edificio uno por uno. ¿Por qué? Porque te ponen un portero y ya no podés entrar a casa por casa a entregar. Pero hoy hay distintos medios. Los chicos jóvenes saben que hay distintas formas de llegar por las redes a todas las computadoras o celulares del barrio. Y quizás hay que invertir en eso. ¿Para qué? Para que el Evangelio se siga extendiendo de otra manera distinta, de otras formas. Pero si seguimos exaltando el nombre del Señor Jesús. Quisiera terminar dejándote un desafío, como iglesia, pero también personalmente. Ese encuentro que esta mujer tuvo con el Señor Jesús cambió su vida. Yo quisiera hacerte recordar ese encuentro que tuviste con el Señor Jesús y que cambió tu vida. Y que ese encuentro no se haya apagado, sino al contrario, te dé las fuerzas y el ánimo para seguir contándole a todos lo que Él hizo. ¿O vos te pensás que la mujer que recibió a su hijo se quedó callada? No, le habrá contado a sus vecinos, familiares, amigos, a todo el pueblo, a toda la ciudad. Jesús resucitó a mi hijo. Le habrá contado a todos. ¿Por qué? Porque ese hecho marcó su vida. El hecho de que Jesús perdonó tus pecados, te lavó, te dio una nueva vida, ¿no marcó tu vida para contarle a otros? ¡Qué desafío para vos y para mí! Contarles a otros esto. Pero también un desafío como iglesia, porque había una multitud y muchos estaban ahí, ¿no? Y muchos eran seguidores del Señor Jesús. ¿Y qué hicieron con eso? ¿Vieron ese milagro y ya está? No. Pasó lo mismo. Seguro que lo fueron contando a todos. Y la iglesia tiene que tener también esta visión de evangelizar, de seguir predicando el evangelio, de seguir anunciando la palabra de Dios. De muchas maneras. De muchas maneras. Que el Señor les dé sabiduría e inteligencia para poder hacerlo. Y a cada uno, a nosotros también. Pero el evangelio se tiene que seguir extendiendo. Y ese es el desafío como iglesia. Y la palabra de Dios la tenemos que seguir transmitiendo y ese es un desafío personal. Si vos no lo haces
y Dios va a utilizar a otros. Vieron que hay un ejemplo que siempre se usa, o muchas veces escuché, que hay un carpintero que está terminando su mueble, un mueble que le mandaron a hacer, y de repente mira y ve un clavito que está salido. Dice, falta esto, y mira para acá y no encuentra el martillo. Pero tiene una pinza y agarra la pinza y hace tac, 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 y clava ese último clavo. El instrumento que utilizó no era el adecuado, era una pinza, pero era lo que estaba cerca del maestro y lo tuvo que utilizar. ¿Sabes? Muchas veces pasa eso. Vos puedes tener un montón de dones, pero no estás cerca del maestro. Y Dios no te puede utilizar porque no estás cerca. Porque estás ahí con un piecito afuera, adentro. Dios quiere que estés cerca de Él para que Él te utilice. ¿Estás dispuesto a estar cerca de Él? Anímate. No hay mejor cosa que estar cerca del maestro. Él quiere utilizarte. Él quiere bendecirte a vos y bendecir tu familia. Él lo hace. Pasaron muchos años, como les contaba. El primero que se convirtió fui yo. Después se convirtió mi hermana. Después se convirtió mi hermano antes de irse con el Señor. Y como último se convirtió mi otra hermana. Mis padres en el transcurso fueron creciendo también en las cosas del Señor y aceptaron al Señor. No hay una familia más feliz que la mía, porque conocieron a Cristo. Tu familia es feliz y dice, oh, pero yo hace años que le predico. Mira, no dejes de orar por ellos, porque Dios a su tiempo puede tocar el corazón de ellos. Seguí orando y seguí hablando y seguí testificando con tu vida para que ellos conozcan de Cristo y puedas disfrutar, como leíamos en Isaías, de ese gozo que sale de esa salvación, esa alegría que te da. Y si no la estás disfrutando hace tiempo, ¿sabes por qué es? Porque estás lejos del Maestro. Anímate a acercarte, a disfrutar, a conocerlo. Lo mejor que podemos hacer como cristianos es eso, conocer a nuestro Dios, a nuestro Salvador y testificar de Él siempre.